Hermanos míos, qué gusto que nos podamos encontrar en este ambiente tan maravilloso de nuestro culto dominical. Estamos viviendo experiencias muy gratas en este ambiente comunitario especial. Es que Dios, de hecho, se manifiesta sobre todo para darle sentido y fortaleza a las ideas del tema de nuestra enseñanza. Y estamos hablando de la importancia del perdón dentro del programa de la justificación. Y de hecho lo que cantamos hoy tiene mucho que ver con esa idea. Ese himno especial en su propuesta, la propuesta que Dios hace como con una expresión profética en el himno que se titula Si mi pueblo al que yo llamé. Ese reclamo de la perspectiva profética del Antiguo Testamento que nos está pidiendo a nosotros hoy también esa disposición para ir a Dios y reclamar de Él el perdón y que nos involucre en todo ese sistema maravilloso del perdón que Él maneja para poder librarnos de las consecuencias tristes, de los errores, del pecado, de las actitudes distorsionadas que hemos tenido con el tiempo y que van degradando todos los espacios nuestros, especialmente los espacios relacionales. En el coro de ese himno se expresa casi de una manera dramática una oración como una petición que debe salir de lo más hondo del corazón de los creyentes. Padre, perdona nuestros pecados, perdona nuestra injusticia. Padre, tú eres fiel, tú eres justo, nos limpias de toda iniquidad. Padre, te alabamos, te adoramos, nos postramos ante ti, Señor. Te alabamos con manos alzadas. Ante ti, oh Dios, queremos adorar. El perdón se reclama en un ambiente cúltico. No es la formalidad de una petición en el manejo común de los espacios relacionales humanos. Si yo voy a pedir perdón, tengo que generar un ambiente en lo mínimo de respeto a la persona a la que le voy a pedir perdón. Y si ese es Dios, ese ambiente respetuoso es un ambiente cúltico, es un ambiente que nosotros debemos asumir como un territorio especial para postrarnos delante de Él, rendirle culto a su grandeza y clamarle por su misericordia. Cantamos estas cosas y podemos en ese proceso aligerar nuestro corazón del todo el peso que agobia a través de condiciones que nos han venido perturbando el bienestar espiritual, las condiciones de, digámoslo así, de pulcritud, de ubicación, de limpieza de nuestra vida interior y poder sacar de nosotros toda una cantidad de contaminantes para vivir la plenitud de una experiencia
en Dios. Así que bonitas canciones hemos entonado hoy y que nos sirvan de base para la reflexión de esta mañana. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos guíe en este tiempo de estudio y de ubicación devocional, dejándonos afectar por la palabra que se nos va a entregar en la enseñanza del día de hoy. Oremos todos. Padre eterno, te damos gracias por este tiempo especial de tu llamamiento, Señor, este tiempo especial del ambiente cúltico que nos has permitido, Señor, generar alrededor de tu grandeza, de tu nombre y de ese interés nuestro por rendirte el honor que tú te mereces. Padre Santo, te pedimos que, aprovechando esta disposición nuestra, tú llenes a través de tu Espíritu las condiciones internas de nuestra vida y nos despiertes a un nivel de sensibilidad que nos permita disfrutar, Señor, la restauración de las condiciones internas nuestras afectadas por actitudes, Señor, inapropiadas a lo largo de nuestro proceso de vida. Ayúdanos a liberarnos de todas esas condiciones. Ayúdanos a vivir plenamente esta experiencia de la justificación, que es tu programa, Señor, para darle sentido a nuestra existencia en este tiempo en que nos estamos acercando a ti. Señor, que todo lo que se dé en este mensaje contribuya a esto y que todo se exprese de la manera que tu pueblo lo asimile, lo entienda y lo viva. Gracias, Padre, por todo eso que podemos entender y podemos asimilar. Gracias, Padre, por tu obra, esa obra que ya podemos expresar como una realidad que tú estás desarrollando en el ambiente nuestro. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. Hermanos míos, siéntense, por favor. Decíamos que la justificación como programa divino se fundamenta en el perdón, que funciona como un gran sistema establecido por Dios para abarcar a todos los implicados en la tragedia que lleva a las personas a perder el sentido válido de la vida por los errores o equívocos que terminan afectando los espacios relacionales. Todo proceso de justificación reclama la intervención del perdón. Y un perdón, decíamos, para ser válido, se tiene que meter dentro de un gran sistema, que es el sistema del perdón que Dios nos regala. Y eso nos lleva a descubrir que los errores, los pecados, las condiciones inadecuadas de la vida, lo que van afectando con el tiempo son los espacios relacionales. Y una justificación, una auténtica justificación, regresándole el sentido a la vida, sentido que se perdió por las actitudes erradas, por los pecados, por los manejos distorsionados de la vida. Una justificación lo que busca es sanar espacios relacionales y busca darle sentido al encuentro de los seres humanos, los unos con los otros y de esos seres humanos con Dios. Esa justificación, entonces, tiene un componente relacional importantísimo. A veces nosotros queremos justificar la vida nuestra
al margen de la relación con los demás. Entonces al final no justificamos nada, sino que terminamos encerrados en nuestra idea de bienestar. Y si ese bienestar no aporta un espacio relacional, es un bienestar mentiroso, es un bienestar de sueño, de fantasía, que no tiene que ver con la realidad. Un ser humano lo es en plenitud relacionándose. Fuera de las relaciones, el ser humano es una criatura que pierde su razón de ser, queda perdido en, digámoslo así, en ese desierto de sus posibilidades anuladas, porque alrededor de él no hay nadie, porque en relación con él no hay nadie. Y eso, hermanos míos, es perder sentido. Entonces, este sistema del perdón, que se convierte en la base del proceso de justificación, está buscando entonces regresar el sentido de vida, tratando de resolver los daños relacionales que se dieron por los manejos equivocados de la vida. Y entonces vemos condiciones que de hecho requieren ese perdón y que tienen que ver con todos esos elementos relacionales afectados. Cuando los seres humanos metidos en relaciones y manejando mal las relaciones por torpeza, por ignorancia, por malicia, terminan cargados de sentimientos, terminan afectados, tienden a establecer cadenas en las que unos arrastran a otros, condenándose a la irrealización compartida, atándose mutuamente a nivel emocional, afectivo. No es extraño esas relaciones encadenadas. Y cuando estaba preparando este material, llegó a mi memoria una vieja canción, una canción de mi época de muchacho, un bolero que tiene un mensaje que desde ese tiempo fue un mensaje que me impresionó por ese contenido extraño que se expresa en la letra de esa canción, donde se muestra que dos personas están encadenadas, y así se llama la canción, encadenados. Dos personas están encadenadas porque no pueden soltarse, aunque a veces se distancian, y no se pueden soltar, pero tampoco se pueden encontrar en una relación agradable. Y entonces la persona que interpreta la canción expresa la desazón y la angustia de una necesidad afectiva en relación con alguien, pero que cuando tratan de establecer el sentido de la relación no funciona y
terminan molestos, distanciándose en conflicto. Y precisamente en esa revisión que años después yo comencé a hacer de todo ese tipo de música que calaba en mi mente, en los programas de madurez afectiva, yo les he dicho a los hermanos que sería bueno que hicieran esa revisión de meterse a escuchar esas canciones y mirar los contenidos que tanta validez cristiana tiene para poder desligarse de ellos y quitarles esa identificación como algo válido o del gusto de un creyente, porque los gustos pueden quedar allí guardados por muchos años. Hemos aceptado el Evangelio, pero todavía nos siguen gustando cosas que cuando vemos el mensaje, nada tienen que ver con el mensaje cristiano. Esa canción Encadenados es una canción realista y habla de situaciones que se dan realmente. Y quiero mencionarla en función de esto que estoy diciendo aquí. Las personas se encadenan entre ellos, terminan ligados al final en una relación de sufrimiento, porque hay mucha necesidad del uno respecto del otro, pero al mismo tiempo hay mucho resentimiento, hay mucho odio por situaciones que se han dado y han llenado los corazones de rencor y de indisposición. Y aunque no se pueden distanciar, tampoco se disfrutan. Escuchen la letra de esta canción y entiendan por qué razón a veces nosotros no podemos resolver el asunto solo con nuestros intereses y nuestras emociones y necesitamos que Dios nos meta en un sistema mucho más elaborado, que es el sistema del perdón, para poder romper este tipo de cadenas. La canción Encadenados dice así: tal vez sería mejor que no volvieras. Quizás sería mejor que me olvidaras. Volver a empezar a atormentarnos, a querernos para odiarnos, sin principio ni final. Nos hemos hecho tanto daño que amar entre nosotros es un martirio. Jamás quiso llegar el desengaño, ni el olvido, ni el delirio. Seguiremos siempre igual. Cariño como el nuestro es un castigo que se lleva en el alma hasta la muerte. Mi suerte necesita de tu suerte y tú me necesitas mucho más. Por eso no habrá nunca despedida, ni paz alguna habrá de consolarnos. Y el paso del dolor ha de encontrarnos de rodillas en la vida, frente a frente y nada más. Encontrándose, distanciándose todo el tiempo, viviendo las afectaciones de una relación que no se puede romper, pero no se puede disfrutar. Y la gente vive círculos viciosos alrededor de eso, presumiendo que haciendo ajustes temporales se resuelve el asunto y se llevan años y años de relaciones perturbadas, sin disfrutarse, sin, como dice la canción, llegar hasta el punto del delirio, de la satisfacción extrema, simplemente soportándose porque no hay otra manera de vivir, porque cuando quieren colocarse a distancia, se reclaman mutuamente y no pueden vivir el uno sin el otro, pero tampoco pueden vivir el uno con el otro lo suficientemente realizante en una compañía ya muy dañada por rencores, por amarguras, por resentimientos. ¿Cuántos matrimonios son así?
¿Cuántas relaciones de pareja son así? ¿Cuántas relaciones de padres con los hijos son así? O mejor, de los hijos con los padres son así. Hijos muy dañados, hijos muy ofendidos, pero no pueden prescindir del papá, no pueden prescindir de la mamá, porque es un sentimiento muy caro, muy precioso, que no pueden soltar. Y aunque viven en ese tire y encoge todo el tiempo, nunca resuelven nada de fondo, porque nadie busca las soluciones definitivas, las soluciones de fondo, las soluciones que se fundamentan en el perdón, que Dios maneja como un sistema para a través de eso tratar de justificar las vidas, sanando las relaciones o liberando las relaciones de ataduras inadecuadas. Vean ustedes que aún la canción popular nos da una idea de esa realidad sentida de las personas, de esas necesidades. Y para vivir encadenados, como expresa la canción, solo basta una relación de unos cuantos años donde el impacto de los equívocos, de los errores, de las actitudes deformadas llevan a las personas a posturas resentidas, pero al mismo tiempo esas personas no se sienten con la disposición de soltar del todo lo que consideran es una relación que algún sentido tiene, pero se sostiene sin disfrutarse. Es el caso de relaciones que reducen a las personas a vivir esclavas de la vida del otro, a veces por el poder del odio que lo obliga a estar pendiente de sus éxitos, de los éxitos del otro o de sus fracasos para su amargura o su alegría. Amargura si le va bien al otro, alegría si le va mal, pero todo el tiempo pendiente de lo que está sucediendo con la vida de esa otra persona. Fíjense ustedes que eso es un encadenamiento, un aprisionamiento, una dependencia a otro ser humano por las razones más absurdas que puede haber, como son las razones del odio. A veces esas personas tocadas por resentimientos y odios en relación con otros seres humanos, dejan de estar pendientes de las cosas válidas de sus propias vidas. Fíjense ustedes, pierden el interés por lo propio, porque a la postre esas vidas terminan afectando las posibilidades realizantes de las relaciones válidas que tienen. Entonces, fíjense ustedes que un odio hacia alguien, una amargura en relación con alguien, va creando condiciones de tanta concentración alrededor de esa persona que se desentiende de otros espacios relacionales válidos, y lo más grave es que con el paso del tiempo esos espacios relacionales también terminan tocados por el impacto de la amargura, del resentimiento, que tenía que ver explícitamente con una relación dañada por situaciones que se dieron, pero todo se va contaminando. Y la Biblia define eso con un término gráfico, y la Biblia habla de algo como una raíz de amargura, una amargura que se vuelve raíz, y como raíz subterráneamente se va extendiendo, tocando otros espacios relacionales y dañando
esos territorios, contaminándolos con toda la afectación que tiene la persona. ¿Por qué? Porque no ha resuelto el problema. No resolvió a tiempo un problema específico y ahora está contaminando con actitudes inadecuadas toda una cantidad de espacios relacionales hasta que termina la persona dañando todo alrededor suyo. El texto dice en Hebreos, en el capítulo 12, versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Eso es el colmo de la mala administración de la vida. Que un problema específico con alguien me contamine los espacios relacionales con gente que nada tiene que ver con eso y yo termine siendo tan irresponsable, termino siendo tan inconsciente en el manejo de las posibilidades de mi propia vida, que daño la bendición que Dios me da con mucha gente, porque hay una relación que no me funciona como desearía yo que funcionara. Hermanos míos, eso es tremendo, ¿ya? Eso es tremendo. Y uno dice, ¿cómo se puede hacer si la gente es inteligente? Es que aquí el punto grave es si hay mucha inteligencia, pero poca madurez. Las personas que se afincan, por ejemplo, en un resentimiento por las actitudes inadecuadas de otro y dañan sus espacios relacionales por eso, hermanos míos, son personas muy infantiles. Es decir, no es porque lo que les pasó es tan grave que justifica que yo esté dañado. Nada justifica que yo esté dañado. Se justifica porque no tengo mecanismos para resolverlo. Y por eso debo madurar lo suficiente o buscar recursos y ayuda para poder resolver a tiempo. Eso es como uno tener una herida y decir, pues yo espero que la sangre estanque y seguir uno caminando con una herida hasta desangrarse. Eso no tiene ninguna presentación. Es que son cosas que las definiría uno como cosas de sentido común, ¿ya? Cosas de responsabilidad mínima con la propia vida y con el espacio relacional válido que tenemos. Yo debo evitar que mis espacios relacionales válidos terminen siendo dañados por esas relaciones que no me funcionaron. Y por tanto, debo entrar en el sistema de Dios, que Dios intervenga justificando mi vida, y la forma como Dios lo hace es pidiéndome a mí que meta mi condición, mi situación al territorio del sistema de su perdón, al gran programa del perdón que Él tiene para poder desde allí comenzar a darle un nuevo orden a mi vida. Fíjense ustedes que esas son cosas que uno diría es de sentido común, pero en estos casos el sentido común es el menos común de los sentidos para esas personas que consideran que tienen derecho a estar dañados. Esa es una expresión que yo quiero que ustedes examinen con detenimiento. Yo no puedo concebir que alguien diga que tiene derecho a estar dañado. Imagine, el derecho a destrozarme, el derecho a quitarle sentido a mi propia vida, ese es un derecho absurdo y se necesita tener una mente muy enferma para verlo como un derecho y no como una condición trágica, una condición negativa y destructiva de la cual debo deshacerme lo más pronto posible, ¿ya? Pero uno le dice a las personas, es que no está bien que usted esté así, y a uno le contestan así de orondos, ¿no? Pastor, es que yo tengo razones y tengo derecho a estar herido con esa persona, como si con eso estuviera
agrediendo al otro y no se estuviera haciendo daño a sí mismo. Entonces, fíjense ustedes que allí tenemos que comenzar a entender que se nos demanda un tipo de sabiduría especial para acogernos a la gracia de Dios y que esa gracia de Dios nos involucre en el gran sistema del perdón. A veces, hermanos, ataduras emocionales, afectivas, de fondo moral, que nos alejan de toda posibilidad de encontrar espacios para una relación válida con Dios. Termino yo en un problema de indisposición, de ira, de mala voluntad en relación con alguien, o termino metido en una relación que desde el punto de vista moral no es correcta, y yo prefiero meterme a una relación de esas, o prefiero continuar en una afectación relacional con la otra persona, prefiero eso a buscar resolver los asuntos para que mi relación con Dios no termine afectada. Se supone que la prioridad es Dios, pero Dios no acepta una relación donde yo tengo cuentas pendientes en mis relaciones humanas, o cuando yo estoy metido en relaciones equivocadas, en donde yo estoy prefiriendo mi distorsión relacional en el mundo, prefiriéndolo por encima de lo que debe ser mi interés genuino por relacionarme con Dios, cuando debe ser al contrario, por causa de Dios estar dispuesto a renunciar a lo más preciado que pueda tener en este mundo, si eso que yo veo precioso no es correcto y no es bien visto a los ojos de Dios. En el texto de Mateo 5, vayan ustedes a Mateo 5, en el versículo 21, Mateo 5, 21, Jesús está haciendo referencia a un principio manejado en el Antiguo Testamento. Jesús dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano, miren la dimensión del problema relacional que se genera por un enojo. Por un enojo. ¿Cuánto daño hace un enojo? ¿Cuánto daño hace un enojo no resuelto? ¿Cuánta agresión produce en la vida relacional una mala disposición con alguien que se perpetúa? Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano, en indisposición se supone, ¿no? Eso tiene que ver con indisposición, eso tiene que ver con mala voluntad, eso tiene que ver con intención de agredir y dañar al hermano. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Jesús está colocando términos extremos como para decir, ojo, que en eso no nos podemos descuidar diciendo esto es insignificante, esto no es tan importante. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Siempre la pregunta que nos hacemos respecto a esas expresiones del texto es, ¿y qué tan grave es eso? Lo que Jesús está diciendo es, no lo tome a la ligera, porque primero, dependiendo de su intención, segundo, dependiendo de la gravedad del daño suyo que lo lleve a expresar las cosas, tercero, dependiendo de cuánto deje usted en el tiempo que esas cosas se sostengan,
usted va a recibir daños que pueden quitarle el derecho a la vida eterna, y eso es el colmo, que por cosas que usted dice eso es una bobada, usted permita o usted termine por perderse las posibilidades eternas para su vida. Y por eso Jesús coloca esta expresión ilustrativa. Por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es decir, tú no puedes postergar una situación que debes resolverla como parte de tu culto a Dios. Tú no puedes dejar que tu corazón se dañe cuando estás en el plan de rendirle honor a tu Dios, y un corazón afectado y una condición que está manchada por el reclamo de justicia que un hermano tuyo está haciendo, es una condición que le quita toda validez al culto a Dios que pretendas hacer. Entonces, fíjense ustedes que es como diciendo, resuelve eso y resuélvelo lo más pronto posible. Usar los recursos necesarios para salir de esa condición afectada, de modo que eso no vaya a más y no produzca resultados finales que tengas que lamentar diciendo, todo comenzó con algo insignificante y terminó por destrozarme totalmente la vida. Por eso Jesús dice en la expresión bíblica, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Es decir, que tu adversario está vivo, que tu adversario está al alcance tuyo, que tu adversario es alguien que todavía te da la oportunidad de un acercamiento, ¿ya? No sea que el adversario te entregue al juez, y esto es una condición ya de una demanda que termina con una sentencia del juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. En otras palabras, mira todo lo que terminas perdiendo por no resolver a tiempo tus cosas. ¿Por qué? Porque desprecias el sistema del perdón y presumes que Dios va a justificar tu vida en un territorio donde tú no estás resolviendo nada en relación con las afectaciones que tienes por las actitudes y manejos equivocados de tu propia vida. Por favor, hermanos, entiendan que esto es muy serio. Esto es muy serio. Fíjense que son cosas muy claras, muy definidas, que yo no puedo evadirle simplemente diciendo es que yo no manejo las cosas así. Es que yo no tengo por qué hacer eso. No, esto es un orden, ¿ya? Esto es un protocolo existencial inevitable si es que queremos regresarle el sentido a nuestra vida. Hay gente, yo lo digo en los términos que usamos hoy, hay gente que está llevada, pero no hace nada por resolver las cosas de fondo, sino que todo el tiempo está evadiendo, todo el tiempo está tomando atajos que lo llevan a sostener un estado inadecuado y de pronto no solo a perpetuarlo, sino a empeorarlo cada vez, y las condiciones de soluciones no se dan porque Dios no tiene de qué echar mano para poder hacer el trabajo de la justificación de la vida de muchos seres humanos que están en la iglesia tan dañados y perturbados como muchos que no han llegado a conocer el Evangelio. Hermanos míos, decíamos la semana pasada que el perdón
es parte de un sistema que lo encontramos descrito en el Salmo 103, los versículos 2 al 6. Recuerden que les dije que leyeran el Salmo 103. ¿Ya? Es un salmo grandioso, todo el salmo, solo que no hay tiempo para un análisis completo, pero quiero regresarlos a esta reflexión que estábamos haciendo respecto del Salmo 103 para mostrarles la importancia del sistema del perdón. Decíamos que en el Salmo 103 del versículo 2 al 6 hay un proceso restaurador y hay un proceso sustentador. Restaurador, sustentador. Y entonces entendíamos que ese proceso restaurador que se encuentra en el versículo 3 dice, voy a leer los versículos correspondientes. El salmista dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, explicábamos que el versículo 3 en adelante es una descripción de los beneficios. Y dice, beneficio 1, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Beneficio 2, el que sana todas tus dolencias. Beneficio 3, el que rescata del hoyo tu vida. Beneficio 4, el que te corona de favores y misericordias. Beneficio 5, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y beneficio 6, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. 6 beneficios. Divididos en 2 grupos, de 3 y 3. Uno de 3 y el segundo grupo de 3. El primer grupo comienza con el perdón. Y decíamos que ese es el primer proceso que lo llamábamos un proceso restaurador. En el Salmo 103 hay un proceso restaurador, ¿ya? Y ese proceso restaurador está compuesto por 3 elementos. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. Ese proceso es restaurador. ¿Ya? Miren ustedes, proceso restaurador. Ese proceso restaurador es algo que se ordena a partir del perdón. ¿Ya? A partir del perdón. Que conduce el perdón, conduce a la sanidad, que a su vez libera de la muerte. Perdona tus iniquidades, sana todas tus dolencias, que rescata del hoyo tu vida. Podemos decir entonces que en el sentido negativo, el pecado enferma y la enfermedad destruye. ¿Cómo le quitamos el poder a todo esa condición? Se mete el perdón y le quita el poder al pecado.
De modo que el efecto es si estamos dañados, enfermos, Dios termina sanando nuestra dolencia y librando del hoyo nuestra vida. Eso es restauración. Y esa restauración es una forma de justificación. Es el primer paso de la justificación. De modo que ese primer paso no se puede dar sin el perdón. Si yo no involucro el perdón allí, nunca habrá restauración. No puede haber restauración sin perdón. ¿Ya? De hecho, cuando hablamos del sistema del perdón, cuando analicemos, tenemos que hacer el análisis doctrinal del perdón y tenemos que hacer el análisis terapéutico del perdón. Yo quiero hacer el análisis doctrinal del perdón en los cultos del domingo, pero quiero hacer el planteamiento terapéutico del perdón en los cultos del miércoles de salud mental. Se puede trabajar complementariamente porque son dos territorios, sí complementarios, pero de dos espacios de la formación de la iglesia. Uno tiene que entender la doctrina del perdón. La doctrina del perdón es un sistema que debo entender, pero al mismo tiempo debo entender o manejar el plan terapéutico del perdón, porque yo debo resolver las cosas que debo resolver en la vida mía de una forma que use todo el recurso terapéutico de Dios para ayudarme a resolverlo todo. Fíjense ustedes que esa restauración que comienza con el perdón de Dios y luego se continúa, vean ustedes, se continúa con la sanidad. Todo perdón válidamente establecido sana. Y luego esta sanidad produce el efecto de sacarnos del borde del hoyo, es decir, de evitar que nos muramos afectados o, digámoslo así, destrozados por los males que el pecado produce en nuestra vida. Librar nuestra alma del hoyo, librar nuestra vida y sacarnos a la plenitud de una existencia. Eso es restauración. Eso es restauración. Y esa restauración, hermanos míos, es clave, es importante, es definitiva para lo que sigue. El otro proceso, que lo llamamos proceso sustentador, no se puede dar sin el proceso restaurador, ¿ya? Porque el sustentador apenas es complemento que realiza la obra de recuperación de las posibilidades de la vida que se habían perdido, y por esa razón solo viene después de la restauración. Porque hay mucha gente que vive experiencias sustentadoras muy buenas, pero no han resuelto nada que les restaure la vida, nada que restaure los espacios. Están consiguiendo muchas cosas, pero siguen desbaratando todos sus espacios relacionales. De modo que esas personas no pueden decir que si tienen experiencias de sustentación, que vamos a explicarlas ahora, y no se dan seguidas de la restauración, eso está indicando que Dios no es quien sustenta la vida de esa persona, porque nunca Él bendice para perdición. Yo no puedo decir que Dios me está dando de alguna forma algún tipo de prosperidad, ¿ya? Despreocupado Dios por mi salvación eterna. Eso yo no me lo puedo imaginar. Que Dios me distraiga con una prosperidad y que Él esté tranquilo, porque distraído por eso, yo no le estoy prestando atención
a la recuperación de mi propia alma, ¿ya? Todas las bendiciones de Dios son de origen espiritual y son de origen celestial. De modo que lo terrenal de la bendición es siempre consecuencia. No hay bendición de Dios que no venga de bendiciones espirituales. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales con Cristo. Si ustedes observan, el origen es siempre espiritual, ¿ya? Cuando yo le quito el sentido espiritual a la bendición y lo dejo descarnado en el territorio exclusivo de lo material, Dios no está allí interviniendo. Y yo quiero que todo esto que estoy diciendo y en lo que insisto, ustedes lo tomen muy en serio, porque ustedes tienen que examinar de dónde vienen las abundancias que les puede llegar a la vida. Ustedes también tienen que examinar de dónde vienen ya la escasez que le puede llegar a la vida. Uno tiene que descubrir el origen de las cosas para tomar las actitudes correctas. Y hay mucha gente, digámoslo así, sustentada, como si hubiera alguien que les estuviera llenando la vida de bienes, de bienestar, de posibilidades, de logros, de éxitos. Y entonces la gente cuando vive eso, termina siempre expresando, yo le doy gracias a Dios. Y a veces me parece que es un manejo irresponsable de alguien que le dé gracias a Dios cuando no tiene un compromiso espiritual. Le dé gracias a Dios cuando sabe que debe arrepentirse. Y que tenga que decir, o que se dé la libertad de decir, es que Dios me ha dado esto y me ha dado aquello, cuando por dentro sabe que Dios le está reclamando un cambio de actitud moral y espiritual, que replantee su vida. De modo que jamás podrá involucrar a Dios con algún tipo de abundancia que esté recibiendo cuando ese tipo de abundancia no lo está comprometiendo con la responsabilidad de resolver las cosas espirituales para que de lo espiritual se pase a la bendición de origen material. De modo que podemos decir que de nada sirve un bienestar por logros humanos cuando la vida por dentro es una condición desastrosa que camina hacia la destrucción total. Eso, hermanos, hay que ponerle cabeza. Hay que mirarlo con mucha seriedad y no engañarnos tanto, ¿ya? Porque, hermanos míos, la restauración que se ordena a partir del perdón es una cosa imprescindible para garantizar la presencia de Dios en todas las áreas de la vida mía. Ahora, establecida la vida desde las condiciones interiores, que tienen que ver con el reencuentro con todas las posibilidades del programa original de Dios a través del perdón, la sanidad y la recuperación de la vida, ¿no? Lo que decíamos en el Salmo 103. ¿No? Cuando ya se da eso, entonces aparece el complemento de la sustentación. Y esa sustentación que viene de Dios se expresa en el texto que dice, el que te corona de favores y misericordias, primer elemento sustentador, ¿ya? Dice, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila, segundo elemento sustentador. Y Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia, tercer elemento
sustentador. Esas expresiones de los beneficios de Dios, cuando tienen que ver con la dimensión espiritual, siempre se cumplen. Oigan lo que estoy diciendo. No hay manera en que una persona restaurada no reciba la sustentación de Dios y especialmente no la reciba desde el territorio espiritual. Cuando tiene que ver con las áreas espirituales, es imposible que no se dé. Porque vamos a ver más adelante que de pronto lo material no se va a dar tan abundante o no se va a dar en todos los casos, porque el propósito de Dios a veces tiene que ver con cosas más grandes. Pero desde el punto de vista espiritual siempre se da. No hay persona que espiritualmente no sea sustentada a través de la corona de favores y de misericordias. No sea sustentada a través de ser saciada. Ser saciada de modo que se pueda rejuvenecer como el águila. No pueda ser sustentada desde el territorio de recibir toda la expresión de la justicia y el derecho que viene de Dios. Tenemos que decir que espiritualmente siempre se produce eso. ¿Ya? Cuando usamos el término coronado, más o menos podemos traducir que está hablando de estar rodeados y protegidos, siempre rodeados y protegidos. Y en el caso espiritual, rodeados y protegidos contra el mal. No hay manera en que el mal nos toque. No hay manera en que el mal nos haga daño. No hay manera en que el mal nos destruya, hermanos míos. Porque Dios nos corona de favores y de misericordia. Es decir, Dios nos rodea y Dios nos protege. Y nos protege contra toda la fuerza del mal. En primera carta de Juan, en capítulo 5, en el versículo 18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Aleluya. ¿Ya? No hay manera, hermanos, en términos espirituales, que una persona que está metida en el sistema de justificación de Dios a través de la restauración del perdón y luego la sustentación, no sea coronado, es decir, no sea guardado y protegido contra todas las condiciones del mal que le pueden dañar. El maligno no le toca, dice esta carta de Juan. Por otro lado, desde el punto de vista espiritual, podemos decir que somos saciados con todo bien de fundamento espiritual que produce contentamiento. Todas las personas que son sustentadas por Dios experimentan ese estado que se llama contentamiento. Cuando usted permanece con insatisfacción, cuando usted permanece con hambre después de comer, estoy hablando tanto en lo literal como en lo figurado, ¿ya? Cuando usted permanece con eso, con ese estado de sentimiento de necesidad, cuando usted está siendo sustentado, saciado por Dios, eso quiere decir que hay un problema en usted. Es decir, ese no poder desarrollar el contentamiento es la insaciedad que termina condenándolo. Porque si no siente que de Dios recibe lo suficiente
para estar satisfecho, usted lo va a buscar por otra parte. Yo espero que me entiendan, lo va a buscar por otra parte. Se va a meter en la búsqueda de esos intereses porque lo que recibe a través de la bendición directa de Dios no le sirve, no le alcanza. Usted está con una condición estructural malograda, está todavía enfermo, está todavía afectado por los traumas que trae, los daños que trae. Por tanto, no hubo restauración en usted, no ha habido restauración, no hay perdón, ¿ya? No hay condiciones de sanidad y por tanto usted está al borde de la muerte todavía. Entonces, usted no puede vivir esa experiencia de saciedad. La saciedad es una experiencia bendita de los creyentes, ¿ya? No porque Dios nos dé tanto como la gente comúnmente quiere, sino porque Dios nos da conciencia de que lo que nos da alcanza, es suficiente y podemos estar satisfechos porque siempre Él está al tanto para resolver nuestra necesidad. Lo que dice el texto de la primera carta a Timoteo, el contentamiento es un estado espiritual. El contentamiento no es simplemente una condición humana de resignación, de apocamiento o de esas personas que no son entusiastas y luchadoras. No, el verdadero contentamiento es un estado espiritual que hace que usted quede pleno con lo que venga de la mano de Dios. Venga mucho o venga poco, usted queda pleno, ¿ya? Y se da cuenta que con eso usted se nutre, que con eso usted se sostiene. En ese texto de la primera carta a Timoteo, Pablo habla de esa experiencia. En el capítulo 6, en el versículo 3, primera carta a Timoteo 6:3 dice, voy a leer ese texto amplio para que ustedes se orienten. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, es decir, está entusiasmado por cosas que no tienen importancia, cosas que no tienen valor, nada sabe y delira acerca. Miren ustedes que el asunto lo lleva hasta el delirio. Es decir, este está con fiebre y está delirando y está elaborando ideas fantasiosas en su mente porque no está en sus cabales, ¿ya? Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad, miren el trasfondo, como fuente de ganancia. Cuando usted ve a una persona que hace de la piedad el territorio para tratar de tener más, de conseguir más, el apóstol Pablo dice a esos, ponlos lejos, apártate de tales. Porque son, hermanos, esos son dañinos, son destructivos. Hay mucha gente destrozada en el sentido espiritual en el ambiente de las comunidades cristianas por el espíritu codicioso de mucha gente que les ha quitado la capacidad para confiar en un Dios que en medio de condiciones a veces difíciles es capaz de sostenerlos, y eso, hermanos, es una experiencia para alabar a Dios. Es que uno no alaba a Dios cuando le llega abundancia, uno alaba a Dios cuando Dios hace el milagro de sustentarnos en el desierto. En el desierto no nos puede dar cosas muy, pero muy refinadas, pero nos sostiene. Y ese sostenimiento es una cosa para bendecirlo, para vivir entusiasmados con la idea de que Dios nunca nos deja perecer en medio de la necesidad. Y esa es la base
del contentamiento. ¿Ya? Somos saciados con todo tipo de bien, de base espiritual, y aunque no tiene que ver con la cantidad de bienes, sí tiene que ver con lo que produce eso dentro de nosotros por esa intervención sanadora de Dios previamente en la vida nuestra. Y dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Es decir, una vida consagrada al Señor en un corazón contento. ¿Da? Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, dice Pablo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas. Miren que son atrapados, son seducidos, son dominados, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Noten ustedes que es interesante esta idea, ¿no? La gente dice que al dinero, a los bienes hay que amarlos. Uno no debe amar a los bienes. Uno debe agradecer a Dios por los bienes, no amar los bienes. Agradecer a Dios por los bienes y estar lo suficientemente libre del apego a ellos para poder disfrutarlos adecuadamente. ¿Ya? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y se fueron traspasados de muchos, y fueron traspasados de muchos dolores. Entiendan, hermanos, son textos que ameritan un análisis mucho más amplio, pero a donde yo quiero llevarlos a ustedes es a que reconozcan que el espíritu de saciedad no tiene que ver necesariamente con bienes, sino con el nivel de satisfacción que da la condición saludable de la vida después de que Dios ha perdonado y restaurado nuestra condición espiritual. Dios termina haciéndonos justicia y derecho no solo cuando defiende nuestra causa ante el poder del mundo, sino además cuando acredita los esfuerzos morales y espirituales nuestros, dando bienestar y salvación a muchos otros que crecen a nuestra sombra. Fíjense que eso es hacer justicia a una vida, ¿ya? Eso es poder conseguir de Dios que nuestra vida alcance un territorio de justificación. Porque a veces no voy a recibir la justicia a las obras directamente yo, a mi esfuerzo, a mi lucha. De pronto la van a recibir otros. Eso es lo que dice el texto de Isaías 53 acerca de Jesús o del siervo sufrido de Jehová. ¿Ya? Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Ya? ¿Por qué? Porque con su conocimiento él logrará justificar. Dice, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de muchos. Entonces, entiendan, hermanos míos, que cuando nosotros podemos ver el resultado, o aunque no lo veamos, tener confianza en que el resultado de nuestro esfuerzo valió la pena, pensando en nuestra descendencia, tanto en lo físico como en lo espiritual, nosotros tenemos que decir que allí Dios nos está haciendo justicia y verdadera justicia, ¿ya? Una justicia válida, una justicia que corresponde al hecho de que Dios no se queda con nada. Pero cuando entendemos el asunto en la práctica espiritual nuestra, descubrimos que muchas veces lo que Dios quiere a nosotros confirmarnos es esa posibilidad que tenemos de ser garantizados en el efecto
de nuestro esfuerzo por vivir correctamente delante de Dios, habiendo recibido el gran programa de justificación a través del plan y del sistema del perdón, nosotros descubrimos que todo lo que Dios quiere hacer es confirmar a través de muchas personas afectadas por nuestras actitudes apropiadas, nuestra disposición, nuestro replanteamiento de vida, en esas personas confirmar los logros definitivos de nuestra vida. Por eso en el Salmo 90, en el versículo 16, el salmista finalmente le pide, cuando está hablando de la brevedad de la vida, de lo complicado que es saber que nos vamos a ir rápido, y en esa época, sin tener claro la idea de la vida eterna, el salmista dice, bueno, que haya valido la pena que yo haya vivido aquí, y que valga la pena a través del resultado, que se vea más allá de mi existencia. Y por eso dice en el versículo 16, aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. ¿Ya? Es en mi descendencia, en los que vienen detrás de mí. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. ¿Cómo lo hace? En la expectativa del salmista, en la gente que viene detrás de mí, en mis hijos, en mis nietos, en mi descendencia espiritual. Que Dios en ellos confirme el fruto válido de mi vida por haberme dispuesto a vivir conforme a lo que Dios manda y haber permitido que Dios justificara mi existencia, dando validez más allá de mis pocos años de vida en este mundo. Cuando, hermanos míos, esas expresiones de los beneficios, ¿ya? Como la corona de favores y misericordia, el ser saciados, el recibir justicia en la vida, tienen que ver con logros aquí en la tierra, logros externos, no siempre se cumplen. Y por eso quiero dejar claro eso, porque amerita otro análisis. No siempre se cumple, pues Dios tiene una eternidad para coronarnos, para saciarnos y hacer justicia a la vida nuestra. Como que puede ser que Dios no me dé las cosas que materialmente todo el mundo piensa que debe darme como bendición, pero si Dios me da una eternidad, ¿en eso no está resumiendo todo? En la eternidad hay una riqueza que este mundo nunca podrá darme. En la eternidad hay una condición de saciedad que el mundo no me dará jamás. En la eternidad Dios hará justicia definitivamente a mi vida. Lo cierto es que Dios siempre sustenta la vida de aquellos que son restaurados por Él. Y eso es un principio espiritual definitivo. Como ven, hermanos, la justificación es un poderoso programa que exige el perdón como el sistema básico de Dios y que Dios lo usa para mover todo el proceso que termina colocándonos en la vida eterna. No podemos prescindir del perdón porque sin perdón no hay justificación. Espero que esta idea haya quedado clara. Espero que ustedes comiencen a dilucidar bien esta forma especial de Dios justificarnos, ¿ya? Y entender que las justificaciones no se dan de cualquier manera, eso tiene orden. Y que si yo rompo con el orden, yo no vivo ese tipo de experiencia, porque eso no es simplemente decir, Señor, aplícamelo a mí, cuando yo no me aplico a lo de Dios, en lo que Dios me pide que haga, para Él terminar haciendo lo que en sus capacidades y en su amor puede hacer a favor de mi vida. Que Dios nos ayude a entender todo esto de la restauración que comienza con el perdón y todo esto de la sustentación que viene después de la restauración. Si el orden no es así, no hay obra de Dios. Que Dios nos dé pautas claras al respecto. Pónganse de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Y que Dios nos dé esa claridad y nos
nos disponga en un nuevo orden anímico, emocional, en una disposición distinta para ir encontrando el camino hacia el perdón y la restauración definitiva de nuestra vida. Padre eterno, gracias te damos por todo esto que nos das, por tu ayuda, por tu bendición, por tu respaldo, porque estás acercándonos a ti, porque estás abriendo nuestra mente, abriendo nuestro corazón para entender las cosas válidas que de fondo tú quieres trabajar en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a encontrar soluciones válidas, soluciones en ti que sean perfectas. Ayúdanos, Señor, a descubrir los caminos por donde debemos ir. Ayúdanos a romper con sistemas equivocados, con ordenamientos humanos equivocados que no nos dan las soluciones reales que tú quieres darnos. Señor, abre nuestros ojos, despierta, Señor, nuestra sensibilidad. Ayúdanos, Señor, a colocarnos en el lugar preciso donde tu obra se haga perfecta. Y por eso te pedimos que nos restaures y por eso te pedimos que nos sustentes. En el nombre glorioso de Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Recuerde, estamos en un plan especial de Dios y no podemos dejar de seguir el orden. Y el orden comienza con el perdón. Dios les bendiga a todos. Vivimos en un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección, mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela y si hay dolor, ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es entender lo que la iglesia puede hacer cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias
Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.